Y seguimos en la serie de Filipenses. Estamos experimentando a Dios en todo tiempo. Para mí una carta increíble. ¿Cuántos aman ya a Filipenses? Vaya los niños, Dios me los bendiga. Sorry que me olvidé de ustedes. Me están reclamando, Dios los bendiga. Todos los niños que están aquí en las edades que atendemos ahora, que tienen su servicio, pueden salir. Gracias. Sí, Adrianita, puede salir. Gracias. Bien, estamos en la serie de Filipenses. Pregunto, ¿cuántos aman ya la carta a los Filipenses? Espero que haya sido desde antes, pero que nos apasione el estudiarla y el ver lo que Dios nos dice a través de esta maravillosa carta. La semana pasada comenzamos a ver dentro de la carta a los Filipenses una revelación increíble. Pablo dice, ustedes, Filipenses, pueden terminar de completar mi gozo. Y nos enseña que en la vida cristiana, unos a otros podemos completar el gozo de los demás. Si no estuviste o no tuviste la oportunidad de verlo en vivo, está grabado allí en el Facebook, también en YouTube. Por cierto, te puedes suscribir a nuestra página en YouTube y vas a estar recibiendo cada semana un mensaje que te dice, se subió una nueva prédica y la puedes ver. Y aunque estuviste, la puedes volver a ver y recibir la edificación de la palabra una vez más. Y Pablo nos decía, ustedes, le decía a los filipenses, y el Espíritu Santo nos dice a nosotros hoy, ustedes pueden completarse el gozo los unos a los otros. Y dice el apóstol Pablo, ¿de qué manera? Es la pregunta, sintiendo lo mismo. Sintiendo lo mismo. Pero ahora vamos a completar un poco la revelación. ¿Tienen frío? ¿No? Yo estoy congelado aquí, tengo una chaqueta, no sé ustedes cómo aguantan. Ok, algún ujier que venga rápido y lo arregle allí para que nada nos distraiga. Please, Miguel, tú hazlo un momentito. Miguel va y lo hace, sube un par de grados más arriba y así vamos a sentir calor ya, aparte del Espíritu Santo, el calor de la habitación. Amén. Abrimos la Biblia en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Y creo que en pantalla ya está saliendo, ahí lo tenemos. La nueva versión internacional dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. La versión del 60 dice así, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Qué tal si leemos juntos el texto en la pantalla? La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, bendice tu palabra en este día, implántala en nuestros corazones, haz la vida en nosotros. Queremos ser entrenados como iglesia por el Espíritu Santo usando tu palabra, ser entrenados para completarnos el gozo los unos a los otros. Entrénanos a sentir lo mismo, para de esa manera ayudar a que el gozo de otros sea completado. En el nombre de Jesús, habla a nuestros corazones, habla a nuestras vidas en este día. Espíritu Santo, usa mi vida, mi humanidad, mis limitaciones que se conviertan en ilimitadas. Mi humanidad que se convierta en vehículo de tu grandeza, de tu gloria, de tu gracia, de tu verdad. En el nombre de Jesús, encuentra mentes preparadas en este lugar, emociones equilibradas por ti y corazones que sean depósitos de la verdad, para que lo que derrames por medio de este mensaje en el corazón de cada uno, ellos después con tu autoridad y tu poder puedan derramarlo sobre la vida de los demás. Desde ya bendice esta palabra, desde ya, Señor, haz que produzca fruto en nosotros, en el nombre de Jesús. Gracias por escuchar nuestra oración. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Cuando leíamos este pasaje, y lo leí en la semana, recordaba una historia de dos hombres bastante enfermos, con problemas respiratorios muy grandes, que terminaron juntos en una habitación de hospital.
Uno de los dos, como es obvio, quedó junto a la ventana y el otro junto a la puerta. Estaban delicados de salud, que estaban verdaderamente enfermos, ni tan siquiera tenía un televisor la habitación para que no produjera los programas de televisión emociones que afectaran la respiración de estos hombres. Las visitas estaban restringidas de la familia, así que lo que se tenían, aparte de los doctores y las enfermeras que entraban a la habitación, lo que tenía cada uno era al otro, un desconocido que obligatoriamente se tenía que convertir en alguien cercano en la medida que pasaban los días y las semanas en aquel hospital. Un día el paciente que está junto a la puerta, casi en los primeros días, comenzó a quejarse con su compañero de cuarto de la realidad que ellos tenían. Míranos, le dijo, míranos aquí, enfermos, a punto de morir, solos, sin que la familia nos pueda venir a visitar, solamente siendo visitados por los doctores y las enfermeras, y de vez en cuando en una habitación encerrada, sin nada que nos entretenga. Esto no es vida, le dijo el de junto a la puerta al de junto a la ventana. Me quiero morir. El otro lo escuchó los deseos de muerte de su compañero y un rato más tarde, sin decirle nada, le dijo, ¿sabes? Estoy mirando a través de la ventana y no te imaginas lo que estoy viendo. Entusiasmado, le dijo, ¿y qué ves? Y le dijo, bueno, veo a través de la ventana un jardín precioso con la hierba más verde que te puedas imaginar. ¿Sí? ¿Y qué más? Cuéntame, le dijo el que estaba junto a la puerta y no podía ver la ventana. Le digo, veo flores. Hay rosas de las más rojas y también de las más blancas. Y hay flores de diferentes clases, amarillas, azules. Hay colores que tú no te puedes imaginar. El jardín es precioso. ¿Y qué más hay? Dijo el de junto a la puerta. Hay una pareja de ancianos que todavía camina de la mano y él la mira como si fuera el primer día. ¡Wow! ¡Increíble! ¿Y qué más hay? Veo niños, dice, junto al parque que está en el jardín, que corren de un lugar a otro llenos de vida y llenos de vitalidad. ¿Y qué más hay? Hay una parejita retosando uno con el otro y robándole él un beso a ella. Y así le fue contando cada día lo que veía a través de la ventana. Sin embargo, el que estaba junto a la puerta, en lugar de ser motivado y llenarse de alegría por lo que éste le narraba, empezó a decir dentro de sí mismo, ¿cómo es posible que esto me suceda a mí? ¿Cómo es posible que no solamente esté enfermo, muriéndome en una habitación, olvidado por todo, y aquí en esta habitación, sino que también me haya tocado el lugar junto a la puerta y mi amigo tenga más ventaja que yo y pueda ver lo que yo no estoy viendo? ¿Cómo es posible que me tenga que conformar solamente con lo que él me dice que ve? Yo quiero verlo también. Y uno de esos días, por sorpresa, su amigo junto a la ventana se enfermó aún más y tuvo que ser movido de la habitación. Lo llevaron a una habitación en ICU donde más tarde murió. El que estaba junto a la puerta aprovechó la oportunidad y le dijo a los del hospital, quiero hacerles una petición. Quiero pedirles que me muevan de la cama junto a la puerta y me pongan junto a la ventana para que cuando llegue otro paciente ocupe el lugar que yo he tenido. Y lo movieron a esa cama junto a la ventana y él estaba deseoso de ver con sus ojos todo lo que su amigo cada día le describía que veía a través de la ventana. Y para su sorpresa, cuando miró a través de esa ventana, se encontró con una muralla, un muro de ladrillos rojos. Y en ese momento entendió que el que estaba junto a la ventana no veía jardines ni flores. No veía niños retosando, ni ancianos tomando de las manos, ni novios que se robaban un beso el uno al otro. Lo que estaba viendo era una pared fría de ladrillo, pero en su imaginación había creado un cuadro hermoso para alegrar al otro. Sí, esto es una historia de amar a los demás. Es una historia de poner nuestro gozo a disposición de los demás. Pero saben, eso se conoce y la psicología moderna lo llama empatía. ¿Se familiarizan con la palabra? Empatía, ponerme en el lugar del otro, ponerme en los zapatos del otro, intentar sentir lo que la otra persona está sintiendo para de alguna manera compartir sus cargas, sus dolores y también transmitir mi gozo y mi alegría. Y eso es bonito. Pero el evangelio es aún mayor que todo lo lindo que nosotros podamos producir. ¿Saben por qué les digo esto? Porque nosotros hoy pudiéramos interpretar que eso es lo que el Señor nos está diciendo cuando Pablo le escribe a los filipenses y les dice, completen mi gozo sintiendo lo mismo. Pero eso es una revelación incompleta, que intencionalmente la traje hasta aquí para poder entonces enfatizar esta verdad. Pablo no le dijo a los filipenses que sintieran lo mismo. Pablo les dijo a los filipenses, quiero llevarlos un poco más allá. Quiero que ustedes completen mi gozo cuando cada uno sienta lo mismo que Cristo sintió.
No sé si alguien capta esto, pero el gozo de la vida cristiana, el gozo que tú y yo podamos producir en los demás, no está provocado porque yo sienta lo que ellos sientan, sino porque yo comience a sentir lo que mi Señor sintió. Y cuando yo me llene de su sentir, completaré el gozo de los demás y viceversa, los demás completarán el gozo mío. ¿Alguien lo entiende y puede decir amén? ¿Y saben por qué esta realidad es sublime y va por encima de lo natural? Porque la empatía es buenísima, pero en algún momento no la vamos a poder practicar. Por dos razones muy simples. La primera, nuestra humanidad llena de egoísmo nos va a traicionar. Porque en algún momento te vas a cansar de siempre querer llenar los deseos de los demás y tus propios deseos van a salir a flor de piel y te van a demandar que sigas viviendo para ti. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? Somos tan humanos y estamos tan llenos de nosotros que nuestra práctica de vivir para otros es por un tiempo. En algún momento nos cansamos. Y hay una segunda razón. Ninguna relación es sana ni funciona cuando vivimos para satisfacer los deseos de otra persona, natural y humana como nosotros. Porque entonces es una relación de codependencia donde uno manipula y asfixia al otro. El reino de Dios no funciona de esta forma. Lo que Pablo nos está diciendo no es completen mi gozo sintiendo lo mismo. No, iglesia. Pablo nos dice algo mucho mayor. Descubran cuál es el sentir de Cristo. La versión que leo, Nueva Versión Internacional, dice: descubran la actitud y los pensamientos de Jesús. Y cuando se llenen de la actitud que Él tuvo y de los pensamientos que Él tuvo, ustedes podrán servir para el gozo y completar la alegría de los otros que están en Cristo y que lo experimentan a Él como ustedes lo están experimentando. Si alguien está entendiendo la palabra de Dios en este día y ya comenzó a recibir, denle un aplauso a Cristo y una alabanza al Señor. La intensidad de su aplauso me dice que todavía tengo que explicarlo un poquito más. Esa mujer quiere que yo me calle. Cuando ella escuchó que yo iba a seguir hablando, aplaudió fuerte. Entonces parece ser que quieren que yo me calle. No importa, voy a predicar la palabra de Dios en este día. Pablo, los versículos 5 al 11 de Filipenses nos da ciertas claves, nos muestra ciertos secretos de la actitud de Cristo. Él no nos deja sin entenderlo. Él nos dice: quiero que ustedes completen mi gozo sintiendo lo mismo que Cristo sintió. Y es obvia la pregunta: ¿y qué fue lo que Cristo sintió? Y él entonces comienza a declarar, versículos del 5 al 11 de Filipenses 2, ¿qué sintió Cristo? Y yo quiero compartirte algunas cosas. Lo primero que Jesús sintió, que nosotros debemos sentir también, para de esa manera manifestarlo, revelarlo y provocar gozo en los demás. Lo primerito que él sintió: no dejó que quien él era sirviera de estorbo a su misión. Lo voy a decir una vez más. Lo primero que Jesús hizo es que no dejó que quien él era sirviera de estorbo a su misión. ¿Te animas a decirlo conmigo en alta voz? Vamos como a un coro grande, gigante de voces. Vamos a decirlo juntos en esta tarde. 1, 2 y 3. No dejó que quien él era sirviera de estorbo a su misión. Y te leo donde la Biblia dice esto y donde Filipenses 2 dice esto. Dice así el pasaje: Cristo Jesús, siendo por naturaleza Dios. La versión del 60 dice siendo en forma de Dios, pero la palabra significa precisamente teniendo la naturaleza de Dios. El texto dice: Cristo Jesús, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Qué tremendo esto, que Jesús, teniendo la naturaleza de Dios, por causa de la misión que el Padre junto con el Espíritu Santo y Él mismo habían elaborado para salvar a esta humanidad, no se aferró a su naturaleza, porque eso implicaba que se quedara en el cielo. Pero Él entendió que iba a despojarse temporalmente de su naturaleza y venir como si fuese un hombre más, y de hecho así lo hizo, para que entonces el plan de Dios en la eternidad se materializara en la tierra. Qué grande es nuestro Señor, que sabiendo quién era, vivió como si no fuese quien Él era. Por eso Pablo dice: completen mi gozo sintiendo el sentir de Cristo, porque eso implicará que sabiendo quiénes somos, en ocasiones no nos aferraremos a quienes somos con tal de que la misión de Cristo sea cumplida.
Es como aquella historia que leí o escuché hace tiempo atrás de un famoso predicador norteamericano que celebraba unas conferencias junto con otros grandes conferencistas y predicadores en Toronto, Canadá. Su hijo lo acompañaba, un hombre extremadamente famoso. Y de momento su hijo vio que después que su padre dio la conferencia, no bajó y se unió a los demás, sino que tomó un camino lateral y se perdió del lugar de la conferencia donde estaba la multitud. Y el hijo, preocupado porque el padre ya era un poco anciano, salió a buscarlo por aquel lugar. Y le preguntaba a los que estaban allí en aquel sitio si habían visto al predicador, si habían visto a su papá, y algunos decían que no, hasta que finalmente alguien, por la descripción, dijo: yo vi a ese señor entrando en la cocina. Y cuando el hijo entró a la cocina, se encontró al gran predicador, al famoso hombre de Dios, al escritor de libros, al profeta de Dios, allí junto a la mujer que limpiaba los calderos. Él se había quitado su saco, remangado su camisa, había tomado en sus manos el utensilio para lavar los calderos y estaba lavando junto con ella los calderos. Y cuando el hijo lo vio, le dijo: papá, todavía tienes una conferencia en 2 horas más. ¿Qué haces aquí lavando calderos? Y él dice: cada vez que mi carne me dice que soy grande, le recuerdo que realmente grande es mi Señor y pequeño soy yo. Y por eso busco qué hacer, que me humille para que Él sea exaltado. Y no es que el predicador no sabía quién era, es que no quería que quien él era abortara su misión. ¿Te recuerdas de Jesús? ¿Te recuerdas de Cristo frente a Pilato? Cuando Pilato lo miró y le preguntó: ¿eres tú quien dicen que eres? ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús alzó su mirada, miró al gobernador romano y le dijo, me imagino que con una mirada tierna y un rostro igual de tierno y palabras sazonadas con la misma ternura: tú lo has dicho. Isaías profetizó diciendo que él enmudeció delante de sus trasquiladores como una oveja cuando va a ser asesinada. En lugar de decir: no saben lo que están haciendo, soy el Hijo de Dios, enmudeció, porque si él se ponía a hablar de quién era, la misión iba a ser abortada. En el jardín de Getsemaní, ante la frustración, Pedro agarra una espada, recuerda, corta la oreja del siervo del sumo sacerdote, y el Señor viene, toma la oreja cortada, se la pega y se la restaura al muchacho y le dice: no, Pedro, el que mata a hierro morirá. ¿No sabes que si yo quisiera 12 legiones de ángeles aterrizarían en este lugar y destruirían a este montoncito de seres humanos? Pero yo es necesario que vaya a donde ellos me lleven. En otras palabras, sé quién soy, tengo la autoridad para bajar a los ángeles del cielo, pero hacerlo abortaría mi misión. ¿Sabes qué oro? Que ninguno de nosotros, comenzando por mí, seamos traicionados por nuestro orgullo, de tal manera que nuestro orgullo nos haga hablar de nosotros, aunque sea en defensa propia, olvidándonos que hacerlo abortaría la misión de Cristo. Que el Señor nos enseñe a guardar silencio cuando sabemos por el discernimiento del Espíritu Santo que el silencio acelera la misión de Cristo, que otros quieren ponernos corona, pero nuestro lugar es la cruz. ¿Se dan cuenta que no es lo mismo sentir lo que el otro está sintiendo en términos humanos, porque la empatía es temporal? Sino que Pablo dice: completen mi gozo, Filipenses, cuando ustedes puedan tener el sentir de Cristo, porque el sentir de Cristo no se limita a necesidades humanas, se subordina a propósitos eternos. Lo segundo que Jesús nos enseñó es que Él se rebajó voluntariamente. No solamente que sabiendo quién era, se limitó de no proclamarlo. Y de hecho el Evangelio de Marcos, volviendo al primer punto para enfatizar este segundo, el Evangelio de Marcos enfatiza algo que los teólogos conocen como el silencio mesiánico. Puedes ir al Evangelio de Marcos y leerlo. En el Evangelio de Marcos, Jesús, cada vez que hacía un milagro, o por la primera mitad del Evangelio, y las personas que Él sanaba les decía: no le digas a nadie que yo te sané. Busca y léelo. Marcos es el que más enfatiza eso, porque él sabía que comenzar a decirlo en ese momento era tratar de ponerlo a él en un tiempo que todavía no había llegado. Y él vivía por procesos y por tiempo de acuerdo a la voluntad del Padre. Por eso cuando tú vives en procesos y en tiempos según la voluntad del Padre, tú no quieres que las cosas sucedan a que otros te digan: ¿y por qué no estás donde deberías estar? Oh, si supieras que mi lugar es una cruz, no me lo dirías tan a menudo.
Pero en segundo lugar, la Biblia dice, y Pablo dice en Filipenses, quiero que ustedes, escuchen, no olvides, porque este es el centro de esta verdad. Quiero que ustedes tengan la misma actitud, se llenen del mismo pensamiento que tuvo Jesús. Y este fue el sentir de Cristo. Él decidió rebajarse a sí mismo de manera voluntaria. La pregunta que tenemos que hacernos hoy es, ¿de qué manera lo hizo? Porque Pablo da la respuesta. El Espíritu Santo nos da la respuesta a través de Pablo. Y esto es lo que dice. Lo primero que él hizo para rebajarse voluntariamente, recuerden que es Dios el Hijo. Pero lo primero que él hizo fue tomar forma, apariencia de siervo. Alguien diga conmigo, tomó apariencia de siervo. Pablo usa la expresión siervo, la expresión doulos, la expresión esclavo. Aquí cuando dice esto, no solamente se rebajó a condición de hombre, se rebajó a condición de esclavo. Se rebajó a condición de servidumbre. No vino a nacer en la cuna de un rey, Herodes. Vino a nacer en el pesebre de Belén, de un simple carpintero llamado José. Siendo rey, se rebajó a la condición más baja de la sociedad. No porque él quería exaltar esa condición, sino porque él quería bajarse a lo más bajo para subir a los más bajos, a donde él estaba en lo más alto. Y si tú y yo hemos sido llamados a vivir ese evangelio, quiere decir que en lugar de subir nosotros, debemos bajar para que otros suban según nosotros bajamos. Lo otro que él hizo fue haciéndose semejante a los seres humanos. ¿Te imaginas el Dios del universo limitado a un cuerpo humano? El Dios del universo padeciendo hambre. Por eso el diablo lo tentó y le dijo, hey, tú puedes decirle a esa piedra que se convierta en pan. Y Jesús usó la palabra y le dijo, sí, pero no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Claro que puedo decirle a las piedras que se conviertan en pan. Pero si yo usara ahora mi poder para hacer que una piedra se convirtiera en pan, estaría usando mi poder por encima de la voluntad de mi Padre. Y entonces mi poder entraría en contradicción con la voluntad de mi Padre y me separaría de Él. Iglesia, ¿te puedo dar una revelación del cielo? Que nunca el poder que Dios nos otorgó esté en competencia con la voluntad del Padre. Jesús nos otorgó poder no para competir con su voluntad, sino para subordinarlo a su voluntad. Porque cuando el poder de Dios se une a la voluntad de Dios, el cielo se manifiesta en la tierra. No escuché muchos amén. Pareciera que queremos ser agentes libres, pero el cielo no nos llamó a ser agentes libres. Firmamos un contrato de vida eterna donde el Padre nos dijo, si llamas Señor al que estuvo en la cruz, en la tumba y resucitó al tercer día, tu vida no te pertenece más. Lo que te doy no es para que lo uses como quieras, sino para que el cielo demande cómo debe ser usado. ¿Saben? Nosotros nos preguntamos en esta mañana, ¿cómo podemos hacer lo mismo que Cristo hizo? ¿Cómo podemos rebajarnos voluntariamente? Es más, pregúntale al que está al lado tuyo, ¿cómo yo me puedo rebajar voluntariamente? Él seguro te van a decir cómo. Mira, límpiame los zapatos, hazme el desayuno, vete al mercado y tráeme la compra de la semana. Pero ven, regresa y mírame a mí porque yo tengo una mejor respuesta. Esa es la de la tierra, te voy a dar la del cielo. Ya Pablo, antes de hablar del sentir de Cristo, habló de nosotros en el mismo pasaje. Filipenses 2:3 dice esto: no hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Alguien diga, ay, ay, ay. Y si te animas, di amén. Consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. El evangelio es un desafío. Mis padres me enseñaron esto. Esto fue lo que mis padres me enseñaron. Nadie es, lo estoy leyendo textualmente porque así desde niño me lo decían muchas veces, nadie es superior a ti y tú no eres superior a nadie. La igualdad, equality. Pero el evangelio me confronta y me dice, y quiero que le prestes más atención a esto.
El Evangelio me confronta y me dice, aunque nadie es superior a ti, y solo Dios lo es, por amor a Él, toma la decisión voluntaria de mirar y actuar como si los demás fueran realmente superiores a ti mismo. Es decir, que mi padre tiene un mejor consejo que mis padres. Tu padre tiene un mejor consejo que los tuyos. El Evangelio te demanda que en algún momento mires a los demás como superiores a ti mismo. ¿Y sabes por qué? Porque en el intento nosotros vamos a encontrar el gozo verdadero. Porque cuando uno renuncia al yoísmo, al egoísmo, comienza a descubrir la clave de la felicidad. Lo que nos está matando es vivir centrados en nosotros mismos. Pero cuando tú eres bautizado por el Espíritu Santo con el deseo de vivir no para otros, sino para Él, y por amor a Él haces la voluntad que Él te demanda de considerar a los demás como superiores a ti mismo, descubres lo que Cristo descubrió: gozo sin límite, felicidad extrema por hacer la voluntad del Padre. Que el Señor no solamente nos permita escuchar, sino también abrazar esta verdad, hacerla nuestra, y cuando fracasemos en el intento, que nuestra oración sea: por favor, Espíritu de Dios, haz en mí lo que yo no puedo hacer de manera natural. ¿Alguien entiende lo que yo estoy diciendo? Y Pablo nos da una tercera clave del sentir de Cristo. Y Pablo dice, lo tercero que él hizo, y este es el tercer aspecto que quiero enfatizar hoy: Jesús se auto-humilló. Junior oraba esta mañana y oró algo que, wow, me voló la cabeza. Dice que se lo escuchó a alguien más, y el que lo escuchó lo recibió del cielo. Señor, que yo aprenda a humillarme yo para no ser humillado. Y cuando yo escuché eso dije, wow, esa es la clave, porque el propio Jesús lo hizo. Dice la palabra en Filipenses 2, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo. Por eso es que el Evangelio no le gusta a muchas personas. Por eso es que el mensaje de Dios no le gusta a las personas. Preferimos un pseudo evangelio que nos diga que todo es exaltación personal. Pero realmente Cristo nos está diciendo, no, si vas a ser mi seguidor, tienes que negarte a ti mismo, tienes que tomar la cruz y tienes que seguirme. Tienes que aprender el camino de la autohumillación. No porque yo quiero que tú sufras, sino porque quiero que aprendas que es el camino de la verdadera felicidad. No se dan cuenta, no lo han entendido, que quien vive el proceso de la autohumillación, realidad se llena del gozo del cielo, que el Padre no deja vacío a nadie que se vacía por sí mismo por amor a los demás. Jesús se humilló muriendo, porque dice aquí, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Alguien diga conmigo, se humilló muriendo. ¿Y por qué la muerte era una humillación para Jesús? Porque Él es la vida, y la vida no muere. La vida no tiene derecho a morir. La vida escogió morir. La vida se rebajó en obediencia al Padre hasta la muerte. Y eso era una humillación para la vida, para el que siempre había existido y era llamado a existir para siempre. Pero Él decidió, dice, por obediencia al Padre, humillarse hasta la muerte. Pero eso no es todo. No solamente se humilló muriendo, se humilló muriendo con muerte por castigo. Como si fuera un culpable, como si fuera un asesino, como si fuera un rebelde como Barrabás, como si fuera un asesino como el que estaba a su lado, o un ladrón como los que estaban a su derecha, a su izquierda. Siendo inocente se hizo culpable, no teniendo pecado cargó los nuestros. Humillación personal. Viviendo cubierto de gloria, cubriéndose en luz, como dice la palabra de Dios. Ahí estaba desnudo, mostrando su humanidad y su vergüenza delante de los hombres. Ahí estaba débil, flaco, mal alimentado, golpeado, desfigurado. Por eso Isaías 53 dice la mejor descripción de la crucifixión de Jesús profetizada. Dice que Él era sin apariencia para que le deseemos. Era sin un rostro agradable, porque Isaías estaba mirando el rostro desfigurado de Jesús 7 siglos antes. Y él dice, tiene una apariencia que no va a ser agradable, claro, porque estaba viendo un siervo sufriente, a uno humillado, a uno que habían golpeado, maltratado y crucificado como si fuera un culpable y era un inocente. Eso hizo Jesús por ti.
Pero ahora nosotros imitamos su ejemplo. Y Pablo nos dice cómo podemos hacerlo. Pablo dice, nosotros podemos ser como Jesús. Gálatas 2:20. He sido crucificado con Cristo. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Y luego en el capítulo 5, versículo 24 de la misma carta a los Gálatas, el apóstol Pablo dice, los que son de Cristo Jesús. ¿Quiénes? Los que son de Cristo Jesús. Alguien diga a viva voz, los que son de Cristo Jesús. ¿Qué han hecho? Dice, han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y sus deseos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Porque Él se autohumilló. Ahora nosotros podemos humillar lo que tanto amamos. ¿No lo escuchaste? Porque Él se autohumilló. Ahora nosotros podemos humillar lo que tanto amamos, nuestra carne, porque nuestro amor cambió. Ahora no amamos a nuestro yo, ahora amamos a Jesús. Porque hemos descubierto que Él es el gran yo soy. Él es el gran yo soy. Charles Spurgeon, el predicador del siglo XIX, predicador inglés, dijo esta frase: la mejor manera de vivir por encima de todo miedo a la muerte es morir cada mañana antes de que abandones tu habitación. La mejor manera de vivir por encima de todo miedo a la muerte es morir cada mañana antes de que abandones tu habitación. Quien está muerto no tiene miedo a morir porque sabe que lo que le espera es resurrección. ¿Sabes? El evangelio no es vida en nosotros cuando estamos tan pendientes de nosotros que calculamos todo lo que vamos a hacer para ver si sufriremos pérdida. Los verdaderos discípulos de Cristo no calculan pérdidas, saben que somos ganancia para el reino de Dios. Por eso Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, pero me quedaré aquí si es provecho para el evangelio. Él decía, si resulto en provecho, en ganancia, en beneficio para el evangelio, viviré. Y ya no vivo pensando, oh, ¿cuándo me quitarán la vida? Oh, ¿cuándo moriré? Sino que sé que mientras mi propósito esté vivo, yo estaré vivo. Por eso los que Dios sana, los que Dios resucita, los que Dios levanta, es que todavía el propósito de Dios está con sus vidas. Y por eso oramos por sanidad, y por eso oramos por vida. Porque si todavía hay propósito de Dios, ese propósito nos mantendrá vivos sobre la tierra. Lo único que quiero es decir como Pablo, entender el tiempo oportuno y decir, ya corrí la carrera, ya guardé la fe, ya peleé la batalla, me está esperada ahora por delante. Me separa solamente de mi Dios la muerte para transicionar a la gloria y recibir la corona de vida que Él tiene preparada para mí. Eso es vivir con propósito. Eso es entender que la vida nos persigue hasta que cumplamos nuestro propósito. ¿Qué hizo que Cristo tomara la decisión de despojarse, de rebajarse y de humillarse? Porque si fuéramos a resumir el sentir de Cristo, lo haríamos con estas tres palabras. ¿Qué es sentir como Cristo sintió? Es despojarnos de quienes somos para que se cumpla el propósito de Dios. Es rebajarnos de nuestra naturaleza para que alguien sea hecho grande por medio de nosotros. Y es humillarnos para que el propósito de Dios sea cumplido. La pregunta es, ¿qué hizo que Cristo tomara la decisión de despojarse, de rebajarse, de humillarse como lo hizo? La respuesta típica de los cristianos es, lo hizo por amor. Lo hizo porque nos amó. Y aunque está implícito, mis hermanos, en realidad Juan 3:16 no dice que esa fue la motivación de Jesús, fue la motivación del Padre. La Biblia dice que fue el Padre por amor a nosotros que envió al Hijo. Sí, el Hijo es Dios con el Padre y el Espíritu Santo, pero también es una persona independiente que tiene una motivación independiente. ¿Qué fue entonces lo que lo motivó? Juan 12:27 al 28 da la respuesta. Dice, ahora todo mi ser está angustiado. ¿Y acaso voy a decir, Padre, sálvame de esta hora difícil? Es su oración antes de ir a la cruz. Es el momento en que llora y sudas con sudor y sangre y llora profundamente. Y dice, Padre, ¿qué voy a decir en este momento? Sálvame de esta hora difícil. Si precisamente para afrontarla he venido. Y ahora da la respuesta. Padre,
glorifica tu nombre. Se oyó entonces desde el cielo una voz que decía, la del Padre: yo o ya lo he glorificado y volveré a glorificarlo. ¿Sabes para qué vino Jesús? No vino por amor a nosotros. Sí, nos amó, pero esa no fue la motivación principal. La motivación principal fue la gloria del Padre. Fue la gloria del Padre. Jesús no vivió para nosotros, ni tan siquiera vivió para Él. Jesús vivió para el Padre. Jesús vivió para la gloria de su Padre. Y como sabía que el Padre amaba a la humanidad perdida, cuando el Padre en la eternidad preguntó: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? El Hijo dijo: Padre, envíame a mí. Yo moriré por ellos, porque eso da gloria a tu nombre. Dejaré de ser el único para convertirme en el primero. Llenaré esta casa de hermanos, compartiré mi herencia, los haré herederos y coherederos conmigo, porque eso te produce gozo y alegría, mi Padre, y yo vivo para tu gloria. A alguien denle un aplauso al Señor. ¿Cuál debe ser nuestra motivación entonces? Para sentir lo que Cristo sintió y así completar el gozo de los demás. La misma de Jesús. Efesios capítulo 1, versículos 11 y 12, el apóstol Pablo dice: en Cristo también fuimos hechos herederos. Alguien diga: en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que conoce todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Y ahora viene lo poderoso: a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. ¿Para qué somos? Para que nosotros seamos para la alabanza de su gloria. Pablo dice, Filipenses: quiero que ustedes completen mi gozo, pero no sintiendo lo mismo. No es que tú ahora estés con una especie de radar a ver qué siente el otro, a ver qué siente Yuni, y desde ahí entonces tratar de satisfacer sus sentimientos o viceversa. No, no es eso. Es que tú, iglesia, nosotros empecemos a decir: ¿qué sintió Cristo? Se rebajó, se humilló, no se aferró a su naturaleza. ¿Y por qué lo hizo? Para la gloria del Padre. Yo voy a vivir para la misma gloria. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es: cuando una iglesia vive para la gloria de Dios, lo que hace es levantar los niveles de gozo de la gente que vive dentro de esa iglesia. ¿Sabes por qué? Porque cuando vivimos para nosotros mismos, nos volvemos egoístas. Y no hay nada más desagradable y que ahogue más al ser humano que vivir para nosotros mismos. Nuestra sociedad nos enseña a vivir para nosotros mismos. Los comerciales de la televisión hablan y todo lo que está generado es que te des gozo, que te produzca satisfacción. Cómprate el carro de tus sueños, la casa de tus sueños, el viaje de tus sueños, la comida de tus sueños. Todo tiene que ver con tus sueños. Pero cuando entraste al evangelio, se terminaron tus sueños y los míos y comenzaron los de Dios. ¿Sabes lo que hizo grande a José? Que él no hablaba de sus sueños, sino de los sueños que Dios le compartía a él, que viviría en él al cumplir su voluntad. Cuando vivimos para nosotros, nos volvemos egoístas. ¿Por qué cantábamos en esta mañana? ¿Para sentirnos bien porque nos gustan las melodías? ¿O porque realmente entendimos que cada letra y melodía le da gloria a nuestro Padre? Cuando vivimos para los demás, nos volvemos humanistas. Por eso el evangelio que solamente piensa en buscar al que necesita el evangelio y creer que Cristo vino solamente para amarlos a ellos, es un evangelio humanista que rebajará el evangelio a lo que el hombre demande. Y nunca el ser humano se sacia. Solo uno tenía una demanda que el Hijo pudo cumplir, el Padre, y ya fue satisfecha. Por eso dijo: consumado es. Ahora hay que predicar el nombre de Jesús, que glorifica al Padre en los términos del cielo, para que el cielo salve en la tierra a todos los que tengan corazón para ser salvados. Alguien diga amén. Cuando vivimos para los demás, nos volvemos humanistas. Pero cuando vivimos para Dios, finalmente recuperamos la esencia de nuestra naturaleza y el propósito de nuestra existencia. Cuando vivimos para Dios, recuperamos la esencia de nuestra naturaleza y el propósito por el cual existimos. Y escucha esto que el Señor me daba cuando Él me dictaba literalmente este párrafo, por eso se los leo. El resultado colateral de vivir para Dios es que todo en nuestra vida resulte ser bendecido. Por eso Jesús dice, Mateo 6:33, busquen el reino
que no es algo, es una persona, primeramente, y todo lo demás le será añadido, porque se produce gozo cuando todo lo demás, que era lo principal, se convierte en añadidura, porque el que era secundario se convirtió verdaderamente en el primero. Adán y Eva no perdieron el Edén, perdieron la presencia. No perdieron un lugar lleno de frutas, de perfección, de vida eterna y de comida abundante. No, el lugar era precioso, pero lo que perdieron no fue un lugar, perdieron presencia. Y cuando tú amas la presencia de Dios y amas estar con su persona y amas su gloria, recuperaste tu gozo. El autor y predicador John Piper dice, y con esto quiero cerrar hoy, la forma de no desperdiciar tu vida es darle gloria a Dios. La forma de no desperdiciar tu vida es darle gloria a Dios por cada regalo, porque cada uno es gracia comprada y pagada a través de la cruz. La forma de no desperdiciar tu vida es darle gloria a Dios por cada regalo, porque cada uno es gracia comprada y pagada a través de la cruz. Cuando lo que sacrificamos para Cristo deja de ser un sacrificio y se convierte en una alabanza, hemos entendido el secreto de la vida cristiana. Cuando el tiempo que le dedico al Señor en congregarme, en servirle, es un sacrificio, no hemos entendido, es una obra y estamos tratando de comprar el cielo por medio de nuestras obras. Pero cuando realmente es una expresión de gratitud y de alabanza, de darle gloria a un Padre que me dio la oportunidad de tener tiempo y recursos para vivir para Él, la mentalidad cambia y también todas nuestras sensaciones humanas cambian y nos llenamos de gozo, porque finalmente estamos viviendo no solamente en el propósito correcto, sino con la mentalidad correcta. Queremos tener gozo, queremos estar alegres. El Señor nos da el secreto a través de esta revelación. El apóstol Pablo dice, claro que pueden tenerlo y ustedes completar el mío, si todos vivimos según el sentir de Cristo. Si todos descubrimos que Él vivió para la gloria del Padre, y cuando alguien vive para la gloria del Padre, la voluntad del Padre se echa en la tierra y el reino de Dios es establecido. ¿Cuántos hoy se ponen de pie? ¿Cuántos hoy levantan sus manos arriba? ¿Cuántos hoy miran al que está a su lado, ponen la mano sobre el hombro y le dicen, yo voy a vivir de hoy en adelante para completar el gozo de tu vida, pero no voy a vivir para tus deseos? Díganselo, no voy a vivir para tus deseos, no vivas para los míos, vamos a vivir para los deseos del Padre, para la voluntad del Padre, para la gloria del Padre, porque eso es la clave, esa es la clave. Alguien levante su mano arriba ahora. Alguien levante su mano arriba ahora y diga conmigo si lo cree. Padre, voy a vivir para descubrir y para practicar lo mismo que Cristo sintió. Porque quiero con mi vida vivir para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Padre, en el nombre de Jesús oro que esta verdad se vuelva vida en los corazones de cada uno de nosotros y que al vivirla nosotros provoquemos el gozo en la vida de los demás. Cada uno, Señor, que viva para tu gloria va a llenarse de gozo cuando descubra a alguien más que vive para tu gloria también. Porque eso es lo que tu gloria produce. Produce gozo, produce el ambiente del cielo. Todos los que han tenido una probadita del cielo experimentaron gozo sin límite. Y por eso, Señor, queremos que lo que arriba reina venga e impregne esta tierra y se manifieste a través de una iglesia de hombres y mujeres que no vivamos ya para nosotros, sino que vivamos para la gloria de tu nombre y para que sea establecido tu reino en la tierra a través de nuestra voluntad. Solo así tendremos gozo permanente, alegría perpetua y tú serás exaltado correctamente
en medio de tu iglesia. Oramos en el nombre de Jesús dándote gloria, oramos en el nombre de Jesús dándote alabanza, oramos en el nombre de Jesús creyendo y proclamando y declarando que esta será una semana increíble, porque la miraremos a través del lente de tu voluntad y nos vamos a nosotros a vivir y a enfrentar a todo desde la perspectiva de que estamos cumpliendo un propósito, una asignación, que está, Señor, enfocado en la gloria tuya, Padre, y que a través de nuestras vidas tú recibas gloria y alabanza perpetua para siempre y por los siglos de los siglos. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Venga el grupo de alabanza, vamos a exaltar al Señor.